Bienvenidas a esta 16 Conferencia Nacional de Damas, modalidad virtual. Gracias a Dios por permitirnos estar a través de este medio con todas ustedes, amadas hermanas y hermanos en el Señor. Agradecer también a nuestra hermana Betty por esta invitación a esta Conferencia Nacional de Damas. Mujeres benditas del Señor, mujeres expectantes a lo que Dios va a hacer en estos días a través de esta conferencia. Hablar de los jóvenes en la familia es algo muy importante porque son la esencia dentro del hogar. Tengo 2 hijos, el mayor es Enrique, la segunda Ivone, son jóvenes también, así que en esta oportunidad me daré todo el privilegio de poder plasmar las inquietudes, pero también aprender a través de la luz de la palabra lo que se relaciona pues a los jóvenes en la familia. Si bien es cierto que nuestros hijos pueden tener llamado en el ministerio, no quiere decir que todos están llamados a servir. Especialmente algunos han sido llamados en el área administrativa, que quiere decir que no todos serán pastores, evangelistas, profetas, apóstoles. También nuestros hijos hoy en día en el área administrativa pueden servir en la obra del Señor. Antes muchos evangelistas como pastores decían que la internet era el cajón del diablo, que era la bestia, que era el 66. Hoy los que tenían ese concepto quizás están usando las redes. Por supuesto, usted no opinaba así, solamente yo. Hoy nuestros hijos nos están enseñando cómo manipular los aparatos, los programas como Zoom, videos, llamadas en WhatsApp y otros aplicativos. Ellos nos filman, están detrás de cámaras y nos permiten salir en vivo y nos están apoyando en el ministerio. Y pienso también que es una labor loable de felicitar a muchos jóvenes que están detrás de cámaras para poder ayudar que el mensaje del Señor salga como hoy usted lo va a escuchar. Bien, damos gracias a todos estos jóvenes que en estos tiempos nos están apoyando. El tema que voy a tomar es el joven en la familia. El libro de Mateo, capítulo 10, versículo 34 al 37, nos dice así: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Verso 35 dice: Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Verso 36 nos dice: Los enemigos del hombre serán los de su casa. 37, el que ama al padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Que Dios bendiga su palabra. Aunque se llama a Jesucristo príncipe de paz, hoy veremos que es lo contrario. ¿Qué es espada? ¿En algún momento usted se ha preguntado? Me hice muchas veces en esta palabra llamada espada. En la vida del joven, de la señorita, espada nos habla en 2 direcciones: condenación por el pecado y reconciliación con Dios. La espada en el hebreo significa dolor, lucha, pelea, guerra, angustia, división. Veremos lo que la espada hace en su función. La espada que simboliza el dolor. ¿A cuántos nos tocó vivir tiempos de dolor o te está tocando vivir tiempos de dolor como joven? Uno puede ser por la pérdida de un padre o una madre, por la separación de casa de tus padres,
por la violencia, por el divorcio o quizá por infidelidad. Esa espada de dolor que vino a tu vida, joven, que aún no superas ese dolor y te cuesta aceptar quizás el abandono de papá y de mamá, dolor porque has vivido el maltrato físico verbal en casa, o dolor porque vives con personas ajenas a tus padres. ¿Qué ocasiona esta espada del dolor? Muchas veces indignación, resentimiento, quizás hasta venganza, por querer hacer justicia por lo que le hizo a tu madre, tu padre. Jesús vivió esta espada del dolor físico, emocional. Nadie lo ayudó. Él en cierta ocasión dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese sufrimiento, ese dolor tenía un propósito: darnos sanidad en el cuerpo, porque Él dijo: por mis heridas, por mis llagas, seréis sanados. No solamente las heridas físicas, sino también las heridas emocionales. Jesús puede sanarte porque Él vivió el dolor, el sufrimiento en carne propia y te entiende a ti como joven. Quizás papá, mamá no te entiende el sufrimiento que estás llevando dentro de ti, pero Jesús te entiende y ese sufrimiento tiene un propósito para que tú puedas servir a la sociedad a través de tu propia experiencia. Quizás tienes dolor porque no hay identidad en ti, por la orfandad, porque como jóvenes a veces no son entendidos ni por los padres, ni por la sociedad, ni aún por la misma iglesia. Tienes sueños, tienes visiones, tienes metas, propósitos, pero muchas veces no eres escuchado y llevas un dolor interno que solo tú lo sabes y Dios lo sabe. Esa es una de las espadas que se sufre en la vida del joven, como también en la vida del padre o la madre. La segunda espada es la espada de la lucha. Luchar con la otra familia. Si quizá papá, mamá se separaron por el adulterio, y entrar en esa lucha, en ese conflicto emocional. Luchar contra el padre para que vuelva en sí por su mal comportamiento moral, o la lucha de hacer volver al padre que falló, de que no abandone a tus hermanos, o de que el qué dirán tus amigos, la sociedad. Esa lucha que impregna tu ser interior y que a veces dices: ¿por qué otras familias son felices? ¿Por qué crecen con padres y a mí me toca vivir esta situación? O por la falta de carácter, quizás en papá, en mamá. La lucha de los padres que quizás a diario estás viendo, papá y mamá discutiendo, peleando, agarrándose a golpes, y en esa lucha interna estás buscando hacer tu propia justicia. Hijos que hoy están involucrados, quizás en la droga, en la delincuencia, en la pornografía, en el pandillaje. Y tú como papá estás luchando con esa espada y estás diciendo: ¿por qué me tocó vivir con este tipo de hijos? Y admirando otras familias que los hijos les ha salido bien, profesionales, trabajan, hijos que son de bien a la sociedad, y miras a tus hijos, no por el hecho que eres un buen padre. Quizás te van a salir buenos hijos excelentes, o porque eres un mal padre, te van a salir buenos hijos. No es así. Hay lecciones en la vida que Dios nos permite vivir. Por eso nos habla Jesús y nos dice: yo he venido a traer espada a casa. Lucha, guerra.
La vida es una lucha. Su propósito es que a través de esa lucha podamos recurrir a Dios. En un inicio, cuando yo leía este texto bíblico, decía, ¿cómo un Dios bueno me puede traer la espada? ¿Cómo un Dios bueno me puede traer el dolor, la lucha? Pero sabes, mi amigo, mi amiga, sabes, mi hermano, sabes, joven, si no hay lucha, si no hay dolor en nuestra vida, no buscamos a Dios. Estamos autosuficientes. Nos creemos que todo lo podemos, que todo viene de nosotros. Es ahí donde Dios quiere mostrar su poder, su maravilla. Es ahí donde Dios quiere enseñarnos lecciones de vida. Y quiero que entiendas, no es que Dios te haya traído el dolor, sino que Dios permitió que vivieras ese dolor, esa lucha. Porque a través de ese dolor, a través de esa lucha, tú vas a conocer el poder de Dios. Pero lo otro es que como padres muchas veces tomamos malas decisiones. Tomamos una pareja sin haber tenido la certeza y la seguridad de haberlo querido, amado. Quizá porque el hijo salió y tomamos esa decisión y son decisiones malas que se tomó en un inicio. Y las consecuencias, muchos de los hijos la están viviendo hoy, pero esas consecuencias Dios la está revertiendo para tu bendición. Jesús tuvo que luchar, mi amigo, con los legalistas, con los fariseos, con los sacerdotes, para cumplir su propósito. Así que no eres la única persona que puedas decir, uy, yo estoy sufriendo, yo estoy luchando como nadie es. Tenemos al único, al certero y al valiente Jesucristo que luchó en la cruz hasta lo último para darnos salvación. Hay otra espada que simboliza la pelea por demostrar que tu padre y tu madre que te abandonó, que te humilló, te maltrató, se portó mal, está equivocado. Y peleas con él, no le hablas, eres indiferente, guardas silencio, das miradas de desprecio u odio porque maltrató a tu madre, a tus hermanos. Y hay una pelea interna constante en ti, joven, por no querer perdonarlo. Y solo te quejas de tener un mal padre, una mala madre, que otros sí tienen suerte. El padre le tocó, un padre responsable, que le dio profesión, que le dio todo. Y tú solamente dices, la única forma de castigar a este papá que me ocasionó tanto dolor es no hablándole, no llamándole, y le castigas con tu actitud. Mi amado joven, te estás castigando a ti. El daño te estás haciendo a ti. No es a tu padre, no es a tu madre. Hoy Dios te llama que si estás peleando, pelea por una buena causa. No basado en tu dolor, no basado en el resentimiento, no basado en lo que vistes en tu padre, en tu madre. No hay padre perfecto. No hay madre perfecta. Somos humanos, con debilidades, con errores, con fortalezas, pero también con debilidades. Y lo mismo pensamos como padres, que no hay hijo perfecto, no hay hija perfecta. También tienen sus debilidades, pero también tienen sus fortalezas. ¿Con quién estás peleando? Enfocado de repente solamente en casa y peleas, pero no haces una pelea
basado en tus principios, basado en tus sueños, basado en lo que tú quieres alcanzar como joven. ¿Quieres ser profesional? Pelea, lucha, avanza por más. Enfócate en algo que realmente pueda producir en tu vida esa pelea, un fruto, esa pelea, una carrera, esa pelea, un crecimiento en tu vida espiritual. Jesús nos enseñó a pelear. Él peleó la buena batalla como el apóstol Pablo también. He peleado la buena batalla. La otra espada que simboliza guerra. Cuando hay odio, ahí hay guerra. Y en la guerra uno está listo para matar, convirtiéndonos en homicida. En el libro de Juan nos habla, dice, el que aborrece a su hermano es homicida. Si odias a tus padres, transgredes los mandamientos de Dios. En Efesios 6:2 nos dice y 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. A veces vemos la guerra entre hermanos en casa. En hebreo significa la muerte intencional, premeditada hacia la otra persona con malicia. Porque hay celos. A él le quieres, no, a ella le quieres. ¿Se recuerdan de la historia de Caín y de Abel? Eso fue una muerte física, pero ¿cuántos hogares están con una muerte espiritual? Y usted sigue preguntándose, ¿cómo es que Dios trajo la espada de guerra a casa? Sí, pues yo me pregunté, y gracias a esa espada de guerra, mamá podrá doblar sus rodillas al ver esta situación y clamar a Dios socorro y ayuda. Papá podrá buscar ayuda cuando ve esta situación en casa y su corazón se quebrantará. Pero la pregunta es, ¿estás honrando a Dios con tu actitud? ¿Estás amando a Dios con tu actitud? ¿Estás diciendo, sí, yo amo a mis padres? Porque no solamente es hablar, sino es actuar, hacerlo, ayudar a mamá, ayudar a papá. Y no estar en ese plan de todo el día haciéndole la guerra a papá y a mamá. Guerra es sinónimo de matar. Quizás ya mataste a tu padre con tu mirada, con tu odio, porque nunca te reconoció, porque quizás nunca se dignó en decirte eres mi hijo y hoy lo guardas un odio, un rencor. Quiero decirte que no estás honrando a papá. Sí, pero ese padre se portó mal, esa madre se portó mal, me abandonó. La Biblia si dijera, honra a tu padre y a tu madre si se portan bien, bueno, pues buscaríamos las bondades de nuestros padres. Pero la Biblia no dice si se portan bien, simplemente nos ordena. Y es un mandamiento con promesa. Recuerda que tu padre y tu madre al conocerse no eran maduros. Quizás hasta ni te planificaron. Pero eso no quiere decir que Dios no te amaba, que Dios no tenía un propósito en tu vida. Yo no sé con quién estás en guerra, querido joven, querida señorita. Pero si estás en guerra, quiero decirte que estás matando con tu actitud, con tu indiferencia, con tu manera de ser, especialmente a tu papá o a tu mamá. Con todo odio, con toda esa indiferencia, con toda esa violencia quizás que has vivido o estás viviendo, ya sea física, verbal o psicológica,
que esa guerra de repente es inevitable y tú dices, usted no entiende, en mi casa ha habido violación. Y tengo el derecho de odiar, tengo el derecho de estar en guerra. Sí, tienes todo el derecho. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo estarás en guerra? No sé si han pasado 10 años, 20 años, 30 años y sigues en guerra. Pero tienes que hacer un pare a tu vida. Porque mientras te resistes y te resistes a seguir con el odio hacia tus padres, jamás verás el propósito en tu vida. La Biblia dice en Eclesiastés 3:8, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Te pregunto, joven amigo, ¿en qué tiempo estás? ¿Tiempo de dolor? ¿Tiempo de guerra? ¿Tiempo de pelea? ¿En qué tiempo estás? ¿Y a quién estás matando lentamente con tu odio? Dios permitió esa guerra, quizás por las malas decisiones que tomaron nuestros padres, para convertirlo en un buen propósito. Mira un ejemplo claro. Tenemos a Jesús que vivió la espada de la guerra. Casi todos lo odiaron. A lo suyo vino y los suyos lo rechazaron. Dijeron, crucifíquenlo. Lo azotaron, lo escupieron, lo insultaron. Le hicieron cargar la cruz. Su odio se manifestó en muerte, mi amigo. Jesús lo vivió por ti y por mí. A través de esa espada de guerra, usted y yo vamos a obtener victoria por medio de Jesucristo. Él pudo entrar en guerra con su Padre, pero Jesús entendía que primero era honrar a su Padre en obediencia para ver el cumplimiento del plan de salvación, salvar a la humanidad. Él pudo decir, Padre, es mucho lo que estoy sufriendo y es más, tú me estás mirando que me insultan, me golpean, me azotan. Él pudo haber dicho, resisto aquí, pero no lo hizo. Él fue obediente al madero. Él fue obediente a la cruz y nos dio una tremenda lección de honra, de obediencia al Padre. Quiero tomar la última espada que simboliza la angustia. Hay mucho que decir, pero he creído necesarias tomarlas. En esta espada de la angustia, que quizás viviste en la infancia tiempos de miseria, o quizás ahora con esta situación estás viviendo y estás culpando a tus padres por tu situación. Quizás estás viviendo tiempos de padecimiento, de quebrantamiento, o de repente sufrimiento, porque has visto la separación de tus padres, el divorcio. Quizás estás viendo la violencia y eso te ocasiona angustia. Jesús lo vivió cuando estuvo en la cruz. La angustia por la falta de interés, quizás de papá, porque llegó al extremo de decir, Jesús, Padre, ¿por qué me has abandonado? No eres la única persona que ha sido abandonado o abandonada. Jesús lo vivió en carne propia, el abandono. La angustia que Él sintió. También Él conoce lo que tú sientes, mi amado joven. Pero Él en todo momento decía, Padre, hágase tu voluntad y no en la mía. Eso vemos en el libro de Mateo 26:38. Esa angustia que Él tenía porque sabía que iba a morir.
y se puso a hacer vigilia. Porque imagínate saber que vas a morir y de qué manera vas a morir, no era para menos. Pero Jesús lo vivió y Él te entiende y nos entiende. Esta angustia que hoy vives porque tus padres no aman a Dios quizás y tú eres creyente. Y dices, ya deben entregarse mis padres, estoy que oro y oro. No te preocupes. La palabra del Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El que le habla al momento que yo recibí al Señor, estuve orando 8 años por mi mamá y casi al doble 16 años por mi papá, que recibió al Señor. Así que en el Señor no hay tiempo, Dios tiene su tiempo, sigue clamando, sigue pidiendo y no debe ser motivo de angustiarte, sino esperar en el Señor. ¿Qué tipo de angustia estás viviendo? Porque no tienes oportunidades en la vida, porque de repente el trabajo que tú querías no hay, la profesión que querías no hay, o de repente estás angustiado porque la chica que quieres no está contigo. Y eso te angustia y eso te aleja de Dios. O quizás porque tú quieres el abrazo de papá y papá nunca te da ese abrazo. Quizás tú quieres que mamá te quiera y nunca expresa su cariño. No lo sé. ¿Qué tipo de angustia estás viviendo, joven, señorita? Estas espadas que el Señor dijo que iba a venir, porque Él dijo, no vayan a pensar que he venido a traer paz a la tierra. He venido a traer espada. ¿Qué es lo que estás viviendo en estos tiempos? Dios está mirando tu dolor, pero también Dios quiere que salgas de ese dolor, de esa situación. Por último, nos habla la espada de la división. ¿Qué es eso? Es la separación, es la discordia cuando hay divorcio. ¿Existe división en los hijos? ¿Ahora con quién me voy? ¿O me quedo con mamá o me voy con papá? Y aunque en ambos surgió esa división, yo creo tú como hijo o como hija tienes que ser diferente. Le vuelvo a decir, como padres nos equivocamos, pero usted no tiene que tomar la misma imagen o el mismo ejemplo del papá. Tenemos que imitar la fe de Jesucristo y tenemos que seguir honrando a través quizás de las malas decisiones que nuestros padres tomaron. La Biblia nos habla de división y es sorprendente cuando dice el Señor, será tomado uno y otro será dejado. ¿Por qué Dios permite esta división? Porque Dios quiere que nos multipliquemos. En suma, se aumenta poco, pero si se divide, se multiplica. Ejemplo, quiero compartirte un poco de la experiencia mía. Vengo de padres disfuncionales. Viví toda esta etapa que te estoy diciendo, la espada del dolor, la espada de la división, la espada de la angustia, la espada de la lucha. Peleé y peleé conmigo misma. Tuve guerra contra mi padre. La angustia, la desesperación. Y Dios me permitió, joven, señorita, que a través de esta espada pudiera recurrir a Él. Con todo ese odio, con toda esa sed de venganza,
con todo ese sufrimiento, Dios me permitió recurrir a Él. Porque dije, ya no puedo más. ¿Sabes? A veces nuestros padres nos han enseñado sus religiones, sus dioses. Y cuántas veces clamaba a esos dioses y esos dioses no me ayudaban. Y esos dioses no pueden sanar tu corazón. Esos dioses no pueden perdonar. Dice la Biblia, tienen ojos y no ven, tienen manos y no te palpan, tienen bocas y no hablan. Y yo creía en esos dioses. Pero Dios en su misericordia, Dios en su bondad, trajo sobre mi vida esta espada. Dios trajo sobre mi vida este dolor, este sufrimiento, para convertirlo más adelante en un llamado. Por eso, con toda la experiencia, te puedo decir, joven, no porque me contaron, no porque no te entiendo perfectamente lo que estás viviendo. Lo viví, lo pasé. Lo lindo de esta historia, que en un inicio era feo, era quizás hasta criticable. Lo lindo de esta historia es que aprendí a conocer a Jesús, que Él sabía perdonar, que Él sabía poder volver a amar y Él sabía poder hacer volverme a soñar. Es un amor perfecto, es un amor único. Lo que antes peleaba, hoy se ha convertido en un afecto, en un cariño, en un amor hacia mi Padre. Lo he perdonado. Y son muchas cosas, pero por honrarlo no lo digo. Simplemente te digo a ti, no somos, nadie es para juzgar a nuestros padres, más aún si no conocieron el Evangelio. Y si conocieron, tampoco podemos juzgarlos. El quien juzga es Dios. Jesús trajo esta espada, pero también trajo disensión. ¿Para qué? Por la simple y sana razón de que cuando ves así, mujer, a tu hijo, tú puedas recurrir a Dios. Cuando tú ves así, joven, a tu madre, a tu padre, puedas recurrir a Dios. Y solo Dios puede edificar tu casa. Solo Dios puede construir tu hogar. No hay otro camino. No es tu indiferencia que va a traer solución a tu hogar. No es tu negatividad. No es tu falta de perseverancia. Lucha, guerrea, pelea, pero a través de tu oración. Si estás pasando momentos difíciles en casa, pelea, joven. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Quizás te preguntas, ¿cómo un Dios de amor puede traer todo este paquete? Porque en algunos nos dice Dios es amor y en otros dice que Dios está molesto, está airado. En algunos nos dice se hace esto y en otros nos dice no se hace esto. Y bueno, y esa es la disyuntiva de ustedes como jóvenes. O sea que aquí nos acepta y en otro no nos acepta. ¿Y cómo es esto? Pues no todo nos conviene y no todo es lícito. Pero son lecciones de vida que Dios nos permite. Le pregunto, mi amigo, joven, ¿hasta cuándo te vas a acostumbrar al dolor? ¿Hasta cuándo vas a vivir en guerra?
en angustia, en lucha, en espada, toma una decisión. La promesa del Padre dice en Malaquías 4:6, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. ¿Cuántos hijos están esperando que el corazón de papá se vuelva a ti? Yo muchas veces esperé y esperé y esperé. Pero saben, a veces la espera se hace larga, pero qué mejor impulsar tú como joven. Qué mejor tú como joven acercarte a ese papá. Porque no sabemos cómo ha crecido cada papá, cada mamá. A veces sin afecto, sin cariño. A veces sin principios, sin valores. Pero como joven, estamos diseñados a enseñar a nuestros padres, a incentivar, a involucrarles a que hagan algo bueno. Quizás tú dices, papá nunca me dio afecto, cariño, déselo ahora. Y lo que tú siembras vas a cosechar. Quizás digas, papá nunca me entiende, nunca me comprende. Pues empieza a entenderle, empieza a comprenderle y eso cosecharás. No te tires al abandono. No digas con este papá ya no se puede, con esta mamá ya no se puede. Lo que para ti es imposible, para Dios todo es posible. Quizás tú digas, papá nunca me abrazó. Pero ¿por qué no lo abrazas? Ah, no, pues él tiene que ganársela. No, si Cristo está en tu vida, cambia tu manera de pensar, de ver las cosas. Jesús jamás dijo, bueno, si te portas bien, te abrazaré, te voy a querer. No, Él nos amó y nos ama tal como somos. ¿Por qué no imitar lo que Jesús hace? ¿Hasta cuándo vamos a estar en disensión? Tú lo decides. No son tus padres. Tú lo decides. Jesús dice que Él hará volver el corazón de papá hacia ti. A veces papá está asustado porque sabe que se portó mal, o quizás está lo más fresco y tú dices, este ni se le va, ni se le viene, y sabe que se portó mal y está más fresco. Pero cualquiera que sea la situación, acércate, perdónalo, ámalo, quiérelo. Porque no solamente es tener fe, sino también tener obras. Yo he escuchado muchos jóvenes, dicen, si en mi niñez nunca me ha dado nada, si nunca se ha preocupado por mí, ahora que está viejo no le voy a dar nada. No hagas eso. Algún día vas a tener familia y no te gustaría cosechar lo que estás pensando. Los padres no somos perfectos. Tenemos errores. No somos Dios. Algunos hemos cometido errores fatales, algunos poquito, pero hemos errado. Perdona a tu padre, a tu madre, y no vivas castigándolos o castigándote. Dios quiere bendecirte si honras la palabra. Dios te levantará. Enseña a tu padre y a tu madre que ahora conoces a Dios y que por Él estás dispuesto a dejar el pasado. Hijo, si apoyas a tu madre, que quizás está sola y sola te crió, ten por seguro que la promesa de Dios está sobre ti. Hijos que apoyan en el ministerio al Padre, hay un legado sobre tus hombros. Quizás tú digas, yo no siento el llamado de Dios en el ministerio. Quizás siento en el área administrativa. Cualquiera de ellas que estás aportando hoy en día como hijo y estás honrando a tus padres,
espérate que la bendición de Dios está sobre ti. Dios te ama, fuiste creado con un propósito y no te enfoques en el dolor, no te enfoques en la espada, enfócate en los planes de Dios. Hoy quiero hacer una oración por ti. Si la palabra del Señor tocó tu corazón y tú dices, estoy en este tiempo que Jesús dijo que estuviera. Jesús no quiere que estés ahí, pero Él dijo, voy a traer esto a causa del pecado. Y lo trajo, pero Jesús no quiere que te quedes ahí. Voy a orar por ti. Y si quizás por primera vez estás escuchando, puedas recibir a Jesús en tu corazón. O quizás dices, hoy quiero reconciliarme con el Señor. Luego voy a reconciliarme con mis padres. Vamos a orar que Dios bendiga esa decisión que estás tomando. Y quizás tú, mamita, dices, papito que estás escuchando, estoy viviendo el tiempo de la espada de Dios y quiero salir de eso. Pues hoy ya sabes lo que tienes que hacer también como padre. Reconocer que has fallado en casa. Como madre, reconocer que has fallado. Y muchas veces una palabra donde tú puedas decir perdóname o perdón, soluciona todo. En lugar de estar ahí con el orgullo, no que lo diga él, no que lo diga ella. Eso no nos ayuda. No quisiéramos ser lanzados, desechados como Lucifer por el orgullo. Nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios estamos llamados a reconciliarnos y a volvernos con Dios, si así usted lo desea. Quiero decirte que si tú tienes una familia feliz, dé gracias a Dios. Quizás no tienes este tipo de problemas, dé gracias al Señor. Esto solamente es para los que tienen problemas. No, yo creo que es para todos. Padre poderoso Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por mis amados jóvenes que nos están escuchando en la familia. Por los papis que hoy están oyendo. Te pedimos, Señor, que los ayudes. Aquel que se está reconciliando contigo, aquel que está entregando su vida a ti. Hoy venga el toque de tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Padre, te pedimos que edifiques su casa, edifica su hogar, porque si tú no lo edificas, en vano es nuestro trabajo como hijos, como padres. Te pedimos que seas el centro de la familia. Te pedimos que te instales en cada joven, en cada señorita, en cada familia. Ayúdanos a salir, así como un día pusiste tu mirada en mí, Señor, para ayudarme. Hoy te pido que ayudes a esos jóvenes a salir de esta situación, Padre. Te doy gracias porque sé que así lo harás y que aquel que decidió perdonar, se sano su corazón en este instante, se libre de la atadura de la angustia, se libre de la atadura del dolor, se libre de la atadura de la guerra, en el nombre de Jesús. Padre, te agradecemos por todos aquellos que están conectados y una vez más te pedimos que derrames tus bendiciones sobre cada familia. Amén. Dios los bendiga, mis amados, en el Señor. Y no vivas la espada, porque Jesús es el príncipe de paz de hoy en adelante para tu familia. Dios me los bendiga en gran manera.